la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Charles de Gaulle ante la invasión estadounidense a la República Dominicana. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Pedro Martínez Lillo, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, adscrito al Departamento de Historia Contemporánea y además director del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Santillana. Y también es profesor invitado de la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. Charles de Gaulle es uno de los personajes más interesantes del siglo XX. Él jugó un papel protagónico durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo representando al gobierno francés una vez los nazis invadieron a Francia en el 1940 y posteriormente ocupó varias posiciones. Fue presidente del gobierno provisional de la República Francesa del 1944 al 46, fue primer ministro de Francia de 1958 al 1959 y luego fue presidente de la República de Francia de 1959 a 1969. Él nació en 1890 y murió en 1970. Pedro, me gustaría que comenzáramos el programa hablando de este personaje Charles de Gaulle y cómo es que él interviene con la República Dominicana. ¿Cómo es que inicia esa relación? Buenos días, Ángel. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Quiero saludar también a todos los oyentes, a quienes nos escuchan. Decir que es un placer encontrarme aquí en Puerto Rico. Estoy aquí en San Juan gracias a la invitación que me proporcionó la Universidad Interamericana y en este sentido quiero agradecer también al doctor José Carlos Arroyo el esfuerzo que ha hecho por traerme aquí a esta isla tan maravillosa. Yo creo que efectivamente en la intervención que has hecho se plantean una serie de elementos que son importantes para poder entender este papel del presidente de Gaulle en la crisis de República Dominicana en 1965. Yo creo que hay que poner en valor el liderazgo, la trayectoria de un personaje que es absolutamente trascendental para entender la historia contemporánea de Francia. Yo creo que también es un personaje central para poder entender la historia europea, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX o a partir de los años 40 en adelante. Y creo que también de Gaulle es un personaje al que no se puede ignorar para entender la vida internacional en un momento determinado. Y en ese sentido yo creo que los años 60, los años 50, pero sobre todo los años 60 de la vida internacional no pueden interpretarse o no pueden entenderse si no hay un sitio especial para el presidente de la Quinta República Francesa en ese momento, Charles de Gaulle. Yo leí hace unos días este trabajo que acaba de publicar Henry Kissinger con 100 años sobre el liderazgo internacional y los líderes internacionales y cómo dedica un capítulo especial al presidente de Gaulle, a Charles de Gaulle, fundamentalmente en la perspectiva de un hombre o de un personaje, un político, que supo en un momento determinado aunar en los franceses en unas crisis que viven, una crisis nacional especialmente importante. Una es, efectivamente, tú la has comentado, con la invasión nazi de Francia, su mensaje del 10 de junio de 1940 llamando a los franceses a la resistencia. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Y yo creo que este es un elemento esencial, ¿no? Y luego en otra crisis fundamental, que es la crisis de Argelia de 1958, que le catapulta otra vez al liderazgo de Francia, una cuarta república
que se está hundiendo, se está desmoronando por la crisis de Argelia, y una Francia que recurre de nuevo a De Gaulle, permítame la expresión, un poco como gran salvador, ¿no?, para sacar a Francia de ese atolladero tan tremendo. Y la construcción de la Quinta República, que es un sistema político que se hace a imagen y a semejanza de Gaulle, ¿no?, que es restaurar la autoridad del Estado, el poder presidencial y la estabilidad política como puntos esenciales para que Francia pueda recuperar, digamos, que esa necesaria estabilidad o recuperar ese estatus. Esto me lleva a una segunda consideración, ¿no?, como esta Quinta República, en la que efectivamente De Gaulle se va a convertir en el presidente a partir de 1962 y que se construye con ese liderazgo fuerte, hay una correspondencia entre ese proceso político interno con el proceso político externo, es decir, de la política exterior. De Gaulle llega con la idea de restaurar el poder internacional de Francia, por decirlo de alguna manera, de que Francia vuelva a recuperar el estatus internacional que históricamente ha tenido, y lo construye, hay una palabra que define exactamente esto, es la grandeur. Francia tiene que recuperar el prestigio internacional, la grandeza, por decirlo de alguna manera, volver a tener ese espacio que le corresponde por historia, por tradición, por cultura, por capacidad económica, en fin, por todas estas cuestiones, tiene que volver a situarse en, digamos, que en los grandes procesos de decisión internacionales. Esa política exterior se fundamenta sobre dos ideas básicas. Una de ellas es la independencia nacional. En un contexto de Guerra Fría y de bipolaridad, Francia tiene que encontrar suficiente autonomía y margen de autonomía para que ese proyecto de grandeur se pueda articular. Y la segunda idea es el final del atlantismo. El final del atlantismo. Ese final del atlantismo supone una reconfiguración de las relaciones del mundo interoccidental y que básicamente, por resumir un poquito, significa una reformulación de las relaciones con los Estados Unidos. Dicho todo esto, De Gaulle intenta, por lo tanto, una política de corte nacionalista, de prestigio, a través de la cual quiere superar el conflicto bipolar, la propia en Guerra Fría, esa autonomía nacional, lo que lleva a un progresivo deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Esto tiene que ver con la concepción de la seguridad en Europa, tiene que ver con el papel de la Alianza Atlántica, tiene que ver con el papel y la fuerza nuclear de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder articular esa política, Francia, De Gaulle, va a intentar un proyecto que se llama de tercera vía, para escapar de los bloques, básicamente, sustentándose en los países del tercer mundo. Después de lo que ha sido el drama en Argelia, Francia da un giro absoluto a su posición con los países que se descolonizan. Luego podemos matizar esto de un giro absoluto, pero en todo caso lo que quiere Francia es aprovechar la fuerza y el impulso del tercer mundo para, como decía antes, construir una política exterior que escapara a la dinámica de los bloques. Yo creo que en esta tercera vía, este intento de situarse en un acercamiento hacia los países del tercer mundo, es donde hay que situar el interés de Francia por América Latina en aquellos momentos. Concluyo para poder luego ir entrando en otros elementos de materia. Desde mi punto de vista, para poder entender
en términos generales, la posición de Francia ante la intervención de los Estados Unidos en República Dominicana, tenemos que situarnos entre dos fechas. Una de ellas es 1964, septiembre-octubre de 1964, cuando De Gaulle hace una gira presidencial por América Latina, en la que durante un mes, Ángel, De Gaulle va a estar recorriendo 10 países del subcontinente, va a recorrer 20.000 kilómetros, va a empezar viajando por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, con un viaje previo que ha hecho a México en marzo de ese año, en 1964. Un viaje en el que De Gaulle, en los diferentes discursos que hace, hay que pensar que es un hombre de 70 años ya, de 70 años, que recorre 20.000 kilómetros, atraviesa todas las latitudes que hay en el continente. Esto es importante, ¿no?, para verlo. ¿Y cuál era el objetivo de ese viaje? Bueno, el objetivo de ese viaje yo creo que básicamente es la idea de poder consolidar esta fuerza, digamos que de tercera vía, de alguna manera incluir a América Latina en ese esfuerzo de construcción de una tercera vía donde están los países del tercer mundo y que Francia pudiera ser un poquito interlocutor de todo esto. Voy a contarte una anécdota para ir entrando un poco en harina. En febrero de 1963, siendo ya presidente de la Quinta República, De Gaulle recibe en el Elíseo a Juan Bosch. Un Juan Bosch que acaba de ser elegido presidente en las elecciones de diciembre del año anterior, y un Juan Bosch que está de una gira por los países europeos. Antes ha estado en Estados Unidos y después aprovecha para, antes de tomar posesión, en viajar por Europa. De Gaulle le recibe, está en Italia, está en Suiza, está en Alemania, está en Francia, está en Bélgica también y está en el Reino Unido. No viene a España, Bosch no viene a España. Este también es otro dato de interés. Y cuando, digo, a la España de Franco. A la España de Franco, por supuesto, perdón, sí, a la España de Franco. Cuando Bosch se reúne con De Gaulle en el Palacio del Elíseo, le plantea 3 temas principales. Uno es que va a intentar recuperar la fortuna que los Trujillo han sacado del país y que alguno, digamos que de los bienes están en Francia, otros están en Suiza. Este es un tema. El segundo tema que le plantea es: presidente, yo quiero que usted vaya a República Dominicana en el viaje que va a hacer a América Latina. Esto es muy importante lo que significa, la figura del presidente francés respaldando a Bosch en República Dominicana, ¿no? Y la tercera cuestión que le plantea, que yo creo que es la más sustancial, le dice: nosotros necesitamos la ayuda de Francia en términos financieros, en temas de desarrollo de cooperación, etcétera, etcétera, porque estamos intentando diversificar un poquito nuestras relaciones exteriores y buscamos en Europa pues un cierto apoyo para esa diversificación de la política exterior. Y es muy curioso lo que le dice De Gaulle. De Gaulle le va a decir: bueno, cuente con nosotros para esta ayuda. Para nosotros es importante también, digamos, que abrirnos a otros escenarios. Y De Gaulle dice algo que yo creo que es lo que preludia lo que va a ocurrir en el viaje del 64. Dice: nosotros consideramos que no es tan positivo o tan favorable que haya una interlocución única en América Latina. Es decir, que haya un monopolio de las relaciones, por decirlo de alguna manera, entre Estados Unidos y América Latina. Para nosotros lo que ocurre, dice, para Francia, lo que ocurre en República Dominicana es importante y lo que ocurre en América Latina es importante, ¿no? Bueno, como dando a entender que efectivamente hay un intento de entrar en un espacio que geopolíticamente, históricamente, desde cualquier punto, es un espacio reservado para los Estados Unidos. Yo creo que esta idea de, bueno, vamos a ver que no haya solo una interlocución unilateral en Washington, el resto del hemisferio, sino que se pueda diversificar en un momento en que asistimos
a la distensión internacional, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un punto importante. ¿Que esta política luego tuvo efectos prácticos? Pues no, porque es cierto que De Gaulle juega un elemento muy esencial y es la adhesión y el apoyo que su figura tiene en América Latina. Hay, digamos que una recepción en términos de opinión pública, en términos de ciudadanía, muy importante para De Gaulle, y que De Gaulle se sorprende, ¿no? De decir, un poco el ambiente favorable que yo estoy despertando aquí, ¿no? Eso tiene que ver con lo que tú decías antes, ¿no? La figura de Gaulle recuerda a ese De Gaulle que en 1940 es capaz de levantarse frente a los nazis o frente a la Francia, digamos que colaboracionista, un hombre que utiliza los términos de la libertad de una manera tan potente, ¿no? Que además sabe vincular la imagen y la idea de Francia en defensora de la libertad, de la solidaridad en esos términos, ¿no? Pero yo creo que hay otros elementos también que intervienen que son especialmente interesantes, ¿no? Su figura presidencialista coincide mucho con el presidencialismo latinoamericano, es decir, puede ser una imagen también a tener en cuenta. En términos culturales es cierto que hay élites latinoamericanas que se han formado, digamos, que en una cultura francesa o profrancesa. Y luego yo creo que también hay esta idea de que el mundo, ¿por qué tiene que estar el mundo, digamos que dividido en dos bloques, ¿no? Y bueno, pues la figura de Gaulle, para muchos latinoamericanos, representa quizá la oportunidad de salir de los engranajes específicos de la Guerra Fría, ¿no? Y apostar por otras vías. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de elementos que son los que permiten ver el atractivo que la figura de Gaulle despierta en América Latina en esos años, ¿no? Pedro, ¿y qué reacción hubo de los Estados Unidos? Pues tenemos que ver que ya De Gaulle, como tú mencionaste hace un rato, había unas confrontaciones entre Estados Unidos y Francia, ya sea en la OTAN y otras áreas, ¿verdad? Y entonces, a la misma vez, tenías que Estados Unidos siempre ha visto América Latina como su territorio, desde la doctrina Monroe, ¿verdad? Este es mi territorio, aquí nadie entra en este territorio, a menos que hayan estado antes de la doctrina Monroe, ¿verdad? Como algunas posesiones en el Caribe. Ahora, ¿cómo ellos reaccionan? ¿Hay algún tipo de reacción de esta iniciativa de Gaulle en América Latina? Hay que recordar, por ejemplo, para que veamos el grado de deterioro, por ejemplo, al que llegan las relaciones con los Estados Unidos. Deterioro en el sentido de conflictos que hay, ¿no? Hay que recordar que en marzo de 1966 Francia abandonará la estructura militar integrada de la OTAN. Claro, y en ese mismo momento en que Francia está abandonando la estructura militar de la OTAN, De Gaulle viaja a Rusia. En el momento en que, por decirlo de alguna manera, se está intentando revertir o reacomodar las relaciones con los Estados Unidos, vemos a un De Gaulle que se abre a la Europa del Este y que se abre a la Unión Soviética. Este es un elemento. Y otro elemento que yo creo que es absolutamente también trascendental es la oposición de Gaulle a la actuación de los Estados Unidos en Vietnam. Esto es absolutamente también crucial, porque De Gaulle teme que lo que está ocurriendo en Vietnam sea el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Así lo cree, ¿no? Entonces, él plantea una estrategia. No hay que olvidar que Vietnam ha sido antigua colonia francesa y que ha habido una presencia histórica de Francia ahí, que Francia conoce bien, digamos que las realidades del mundo del sudeste asiático. Y esto son cuestiones que están encima de la mesa, ¿no? Hay discrepancias. Por supuesto, entre Washington y París, hay momentos de tensión diplomática. Conviene recordar que De Gaulle siempre dijo que él era un aliado confiable, pero que ser un aliado no era ser un vasallo, y esto, digamos, que resituaba los términos de la relación, ¿no? Hay mucho malestar en Estados Unidos
respecto a la política de Gaulle, en esta fase de la que estamos hablando, porque durante la época de Kennedy de Gaulle ha sido un socio absolutamente clave para Kennedy, por ejemplo, en la crisis de los misiles del año 62, ¿no? Pero en todo esto, digamos que sí va deteriorando mucho la relación en términos políticos y en términos diplomáticos, ¿no? No hay, digamos que, medidas de retorsión, por decirlo de alguna manera, contrarias a los intereses franceses. Yo creo que la administración norteamericana sabe de quién está hablando y la necesidad de integrar la discrepancia de Gaulle en términos de bloque occidental, ¿no? Pero, por ejemplo, situándonos en la cuestión de República Dominicana, ¿no? Ángel, hay un momento cuando se conforma el gobierno de Camaño, que representa al bloque constitucionalista en medio de la guerra civil que está viviendo República Dominicana. El gobierno francés se plantea el reconocimiento diplomático de Camaño. Y, de hecho, es tratado en un Consejo de Ministros en el que de Gaulle me critica la intervención norteamericana, la desaprueba. En la primera reunión importante que hay del Consejo de Seguridad, su embajador en Naciones Unidas, Roger Seydoux, lo va a manifestar. Me manifiesta, digamos, que esa discrepancia, ese rechazo a la intervención de los Estados Unidos, y al propio tiempo se plantea la posibilidad de un reconocimiento diplomático al gobierno constitucionalista, que es el actor que está en contra de los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Claro, hay que imaginarse lo que para la administración norteamericana suponía el hecho de que un aliado occidental, que era parte fundamental de la Alianza Atlántica, pudiera crear, digamos que, una brecha en esos términos, reconociendo al gobierno de Camaño, ¿no? Pedro, hay un detalle que tú mencionaste, que en la reunión entre Bosch y de Gaulle, Sí. Bosch pretendía o quería que de Gaulle visitara la República Dominicana. Pero eso no se dio, ¿no? Porque obviamente el gobierno de Bosch duró muy poco, apenas unos meses, en 1963. ¿Qué pasó con esa invitación? Pues que decayó. Es cierto que de Gaulle le responde agradecido, le dice, no voy a ir este año, estamos hablando de 1963, pero para el año que viene lo estamos planificando, ¿no? Y es esa idea, pues seguramente yo se lo agradezco, pero al final efectivamente no se da porque Juan Bosch va a ser apartado del poder de un golpe de Estado que se produce, creo recordar, que en septiembre del año 63. Y viene a Puerto Rico. Y viene a Puerto Rico. Fíjate también otra cuestión, digamos que de interés. Cuando se produce la intervención norteamericana, en abril del 65, una de las primeras reuniones en las que de Gaulle manifiesta todos estos, digamos que todo este rechazo a la actuación, al intervencionismo de Johnson, intervencionismo en República Dominicana e intervencionismo en Vietnam, ¿no? Esto no, porque en la perspectiva de Gaulle van casi a la par, ¿no? De Gaulle en esos momentos se reúne con el embajador norteamericano en París, con Charles Bowlen, tratan toda esta agenda de temas, la OTAN, la seguridad europea, Vietnam, y sale a colación el tema de República Dominicana. Y el embajador norteamericano, digamos que plantea toda la retórica que Johnson ha utilizado para justificar la intervención, la revuelta popular iba a caer en manos de comunistas, estábamos ante una posible segunda Cuba, etcétera, etcétera. Y de Gaulle le dice, yo conozco al presidente Bosch, le he tratado, le he recibido aquí, es un hombre prudente, es un hombre moderado, no es un anticomunista, es un reformista, y en plan irónico le dice al embajador norteamericano, qué pena que no pudiera terminar su proyecto de reforma democrática en República Dominicana porque una agencia de inteligencia de algún país le sacó del poder. Bueno,
yo creo que, como decimos en España, no daba puntada sin hilo, ¿no? Y le estaba diciendo al embajador norteamericano, oiga, no me cuente, en fin, una versión, digamos, que tan subjetiva de los acontecimientos, cuando, bueno, pues sabemos lo que ha ocurrido. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. La cultura, el conocimiento. Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy, titulado Charles de Gaulle ante la invasión estadounidense a República Dominicana. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Pedro Martínez Lillo, quien es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor invitado de la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. En el segmento anterior estuvimos hablando de quién era Charles de Gaulle, que era uno de los personajes más importantes del siglo XX, uno de los grandes líderes, un héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente de la República de Francia, y cómo él toma un interés en América Latina. Tenemos que recordarnos también que Francia tuvo un protagonismo en el área de América Latina. Primero en México, en el siglo XIX, con Maximiliano. Después, obviamente, toda su historia de Haití. Y cuando Napoleón le vende Haití le da la liberación y después le vende todo el territorio de Mississippi al presidente Thomas Jefferson a raíz de haber perdido Haití. Vemos también en el Caribe, las Guyanas, también las islas de Guadalupe, Martinique, San Martín, una parte de San Martín, San Barts. Así que hay una historia entre América Latina y México. Y también yo creo que este viaje que hace de Gaulle lo hace en una posición, cuando Francia está en una posición que ha salido de sus colonias importantes, porque ya ha cerrado el capítulo de Argelia y ha cerrado el capítulo de Indochina en el 1954. Así que yo creo que es interesante de que ellos no pueden ser acusados de tener unos conflictos con colonias, como si hubiera hecho este viaje en los 50, por ejemplo. Hubiera tenido un problema serio. Ahora, nos quedamos hablando en el segmento anterior sobre la relación con Bosch, el encuentro con Bosch en el 63, y luego la invasión de los Estados Unidos en el 65 y las posiciones de Gaulle. Háblanos un poco más sobre cómo él interviene una vez Estados Unidos invade a República Dominicana. Bueno, yo creo que hay también muchos elementos interesantes en lo que has planteado, Ángel, y además demuestra tu gran conocimiento de la historia y de la realidad política de la región, ¿no? y de todo el sistema internacional. Seguramente, si intentamos discernir cuáles son las motivaciones que hay en de Gaulle a la hora de actuar de esta manera crítica dentro del bloque occidental, ¿no? Pero crítica hacia la intervención de los Estados Unidos, seguramente podemos encontrar argumentos de diverso orden, de diversa naturaleza. También hay que recordar que de Gaulle es un político y por lo tanto sus discursos están muchas veces trufados de elementos contradictorios en sí o que se justifican en un momento determinado por una situación concreta, ¿no? Pero seguramente si tuviéramos que referirnos a los elementos que permiten entender o permiten, digamos, que orientar el porqué de este rechazo de Gaulle hacia la actuación de los Estados Unidos,
Bueno, se hablaría de una posición de principios, es decir, Francia rechaza la intervención y la injerencia en la soberanía interna de un Estado. Aquí se han violado una serie de normas fundamentales del derecho internacional, porque es obvio que se ha intervenido militarmente y políticamente se está actuando, y por lo tanto hay una posición, digamos que de principio, que justificaría ese rechazo. Yo creo que hay otro segundo elemento que nos permite, digamos, que situar y poder entender este comportamiento de la Francia de Gaulle, que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, esa idea de construir una tercera vía apoyándose en los actores del tercer mundo, con los que Francia está intentando reconducir su comportamiento, su actitud, su relación, etcétera, etcétera. Y en este sentido juega un papel importante América Latina. Decíamos anteriormente que de Gaulle ha visitado la región entre septiembre y octubre de 1964, es decir, 6 o 7 meses antes de la intervención norteamericana. Y en ese viaje, en los discursos que de Gaulle da en los parlamentos, ante los jefes de Estado, él está denunciando las hegemonías, elogia las independencias nacionales, recuerda el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, subraya la latinidad como un elemento de vínculo especial entre América Latina y Europa y especialmente Francia. Claro, la latinidad, esto es un elemento que no va en la línea de lo anglosajón, por decirlo de alguna manera, claramente no. Entonces, seguramente cuando se produce la intervención, de Gaulle entiende que no puede ser contradictorio con todos estos elementos de los que ha hablado, con este discurso que ha estado utilizando 6 o 7 meses antes, y que por lo tanto eso le empuja a tener un posicionamiento que sea acorde y que no sea disconforme con lo que ha estado justificando en ese viaje de un mes por toda la región, ¿no? Por lo tanto, hay también algo que le empuja en esa línea. Está también la concepción que él tiene de las relaciones con los Estados Unidos y de la política de Johnson, de la misma manera que él entiende que un aislacionismo total de los Estados Unidos es un riesgo para el sistema internacional, también entiende que un intervencionismo global de los Estados Unidos en Vietnam o en República Dominicana es otro elemento que altera el sistema internacional, ¿no? De aquí se deduce otra idea bastante interesante, y es la discrepancia que de Gaulle tiene respecto a Johnson en torno a lo que son los movimientos del tercer mundo, los movimientos de liberación nacional. Básicamente, digamos, Ángel, que la administración Johnson entiende que todos esos están dominados por una ideología comunista, y esta es una discrepancia que tiene de Gaulle con Johnson. Él dice que no, que el componente comunista no es elemento esencial. Lo que realmente caracteriza a estos movimientos es la fuerza nacional, el nacionalismo, porque de Gaulle cree en el Estado-nación, no cree en los bloques de poder, no cree en el movimiento comunista internacional. No, para él lo que hay son los actores, los Estados-nación y la fuerza del nacionalismo y los movimientos de liberación nacional que se están produciendo. Y ellos tienen la experiencia de Argelia. Y esta experiencia de Argelia es la que él le enfrenta, digamos que le pone delante a de Gaulle. Aparte de todas estas cuestiones, ¿qué otros elementos pueden estar detrás de esta postura de Gaulle? Yo creo que tiene que ver, efectivamente, tú también lo habías anunciado, con los intereses geopolíticos que Francia puede tener en el Caribe o en la zona del Caribe, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos con factores que son esenciales. Son, en primer lugar, los territorios de ultramar que Francia tiene en el Caribe. Básicamente, la Martinica y Guadalupe, aparte de otros más, y las Antillas Guayana también, porque está la Guayana francesa. Está en relación con República Dominicana, tú lo has dicho, este pasado colonial, pero también nacional, que vincula a Saint-Domingue con Francia, ¿no? Está también, efectivamente, Haití, que hay que recordar que es el único estado francófono de la región, ¿no?
cuando... Y también debo añadir que Cuba también, porque nunca rompió relaciones con Cuba mientras Estados Unidos la rompió. Es que ese es un elemento esencial, Ángel. Eso que has puesto encima de la mesa es un elemento esencial. Porque Cuba no es solamente la revolución cubana, es también la Cuba que está liderando la lucha descolonizadora y del tercer mundo absolutamente internacionalizada. Hay que recordar que en 1966 en La Habana va a tener lugar la conferencia tricontinental, donde lo que se está hablando es de la solidaridad con estos países que luchan contra los vestigios coloniales. Y claro, Francia tiene vestigios coloniales desde esa perspectiva. Es la Martinica y es la Guadalupe, que son departamentos franceses desde 1946, pero donde ya está habiendo, digamos que, un sentimiento anticolonial, de ruptura con el espacio metropolitano, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy convencido, bueno, y eso los grandes especialistas en la materia, que son fundamentalmente los historiadores franceses, pero la hipótesis que se mantiene es que la relación que De Gaulle establece con la Cuba de Castro, sobre todo desde el momento en que ha terminado la guerra de Argelia, que es una relación cordial entre comillas, respetuosa, es decir, tú lo has dicho, Francia no entra en el embargo, Francia no rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Francia se va a convertir en un socio comercial para Cuba fundamental a mediados de los años 60. Esta relación, digamos que cordial, repito que entre comillas, con La Habana se explica fundamentalmente por la preocupación que tiene el gobierno francés sobre la estabilidad de sus territorios de ultramar en la Martinica, la Guayana y Guadalupe. Y esto es esencial. De la misma manera que también para Cuba es importante mantener esas relaciones con la Francia de Gaulle, por lo que decíamos antes, porque no se ha sumado al embargo, mantiene relaciones diplomáticas, porque además es un socio comercial importante y porque Cuba seguramente también se plantea, bueno, si en estos territorios desaparece Francia, si desaparece de la Martinica, si desaparece de Guadalupe, ¿quién va a ocupar ese espacio? ¿Los Estados Unidos? Es decir, hay estos componentes geopolíticos que hacen, en definitiva, que Cuba sea bastante prudente a la hora de sostener, por decirlo de alguna manera, los procesos nacionalistas o independentistas que puede haber en la Martinica o en Guadalupe en esos momentos, ¿no? Es muy curioso cuando se plantea la conferencia tricontinental como más allá de la retórica que hay, en fin, de terminar con los enclaves coloniales que todavía hay en la zona, es decir, de Guadalupe y tal, como sin embargo las autoridades cubanas se aprestan y se esfuerzan por evitar que esas declaraciones o esa forma de actuar, digamos, que pueda molestar al gobierno de Francia, ¿no? Yo creo que hay un elemento importante de lo que está sucediendo en Estados Unidos en el 1964, que yo creo que afecta toda esta iniciativa de Gaulle y que hasta cierto punto yo creo que puede ser una razón por la cual pasó un poco por debajo del radar en términos de Estados Unidos. Y era que Lyndon B. Johnson estaba aprobando la importante ley de derechos civiles en el 64. Y ahí se convirtió en una confrontación grande con los demócratas del sur de Estados Unidos, que obviamente no la querían. Y entonces para aprobarla, Johnson tuvo que hacer una alianza con los republicanos, que de esa forma que lo aprobaron, particularmente en el Senado. Y eso ocasionó que estos estados del sur, desde las elecciones del 64, se fueron al Partido Republicano. Yeah. Y aunque Johnson tuvo una victoria, porque todo esto es en medio de unas elecciones que él tiene en el 64, en noviembre, y entonces sabemos que él no había corrido para presidente porque él llega a la presidencia a raíz del asesinato de John F. Kennedy en el 63. Y entonces él gana contundentemente, pero comienza la pérdida del sur, de los estados del sur a los republicanos hasta el día de hoy, ¿verdad?
Y entonces él está envuelto con todo este problema que lo lleva entonces en el 65 a aprobar la ley de derecho de votación a los negros, a las minorías, en una legislación en el 65. Entonces todo esto acompañado también con el escalamiento de la presencia de Estados Unidos en Vietnam. Es que ya empieza a escalar ahí. Y obviamente yo creo que eso afecta de que la prensa, todo el interés que tenía y todos los medios de comunicación era hacia lo que estaba sucediendo en Vietnam. Sí. Y esto fue algo que tuvo obviamente cobertura internacional, pero fue limitada versus lo que estaba pasando en Vietnam. Por supuesto. El gran problema es la guerra de Vietnam, ¿no? Y es la gran obsesión y la gran preocupación de los Estados Unidos en esos momentos. La coyuntura, en fin, explica que aparece el problema dominicano, ¿no? Y claro, seguramente Johnson se plantea, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos decir que estamos en Vietnam si no somos capaces de resolver el problema en República Dominicana? Quiere decirte que aparece esta situación, esta obsesión anticomunista, el temor que tenemos de que esto se convierta en una segunda Cuba. Entonces, ¿cómo la opinión pública, cómo las bases de nuestros partidos, la ciudadanía norteamericana va a poder, digamos, que entender que estamos haciendo en Vietnam lo que estamos haciendo es la contención al comunismo si no somos capaces de hacerlo en República Dominicana, ¿no? Yo creo que esto es inevitable. Y yo creo que también, por retomar también la idea de Gaulle, yo creo que esta crítica que hace a un intervencionismo casi global de Johnson va en esa línea. Es decir, usted es capaz de intervenir en República Dominicana y ahora interviene también en Vietnam, porque además yo creo que el desembarco de los marines es en mayo de 1965, o sea que casi las fechas coinciden. Tenemos también a los Estados Unidos actuando ya también en África subsahariana. Fred Holliday, que fue un internacionalista británico, un marxista, es decir, un teórico de las relaciones internacionales especialmente interesantes, escribió un libro hace ya algunos años que lleva por título Camaño in London, y en el que retrata la experiencia del coronel Camaño una vez que la situación en República Dominicana, digamos que se ha solucionado también entre comillas, y es enviado como agregado militar a Londres representando al gobierno dominicano. Y Fred Holliday en ese libro, en esa reflexión, él le da una importancia especial a los acontecimientos de República Dominicana porque entiende que son un parteaguas en la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque si a esta intervención de los Estados Unidos le añadimos la intervención en Vietnam, si le añadimos también a lo que van a ser los sucesos en Indonesia en octubre del año 65, ¿no? Con toda la represión al Partido Comunista de Indonesia, si lo vinculamos también a lo que ha sido un año antes la situación en Brasil con la caída de Joe Goulart, o lo vinculamos también en el año 64 con el movimiento nacionalista en Panamá, que es, digamos que, neutralizado también un poco, por decirlo de alguna manera, con los Estados Unidos, Fred Holliday nos dice que estamos asistiendo a un momento en que los Estados Unidos se convierten en una potencia intervencionista global, que ya no tiene, por decirlo de alguna manera, un esquema sectorial o limitado, sino que es una concepción más amplia, ¿no? Y que ese intervencionismo global tiene que ver con la consideración, la idea que tiene sobre los movimientos de liberación nacional que se están extendiendo por el conjunto del planeta, ¿no? Entonces yo creo que esta es una idea muy interesante y que conviene destacar. Pero fíjate, Ángel, hay algo que es también muy curioso, porque en definitiva todo esto no deja de manifestarnos las contradicciones entre los discursos, las prácticas políticas, etcétera, etcétera. Hablábamos antes de los intereses franceses en el Caribe, estos territorios de ultramar convertidos en departamentos franceses. Uno puede pensar, bueno, pues si de Gaulle tiene esta posición crítica respecto a la intervención de los Estados Unidos en República Dominicana por los elementos que hemos advertido, que hemos dicho, digamos, ¿cómo repercute esto en la posición de los Estados Unidos respecto a estos departamentos? Es decir, que hay una correspondencia entre el deterioro de la relación diplomática Washington-París en términos generales, también con un deterioro
de las relaciones París-Washington en relación a los territorios de ultramar franceses en el Caribe? Pues no. Estados Unidos fue absolutamente respetuosa en esos momentos con el control político y territorial, pues digamos, decir, de la existencia de estos departamentos. No los cuestiona, apoya el statu quo, este sistema de departamentalización, que en definitiva es mantener la soberanía de Francia sobre esos territorios. Únicamente le plantea una condición a De Gaulle, ¿no? Es decir, que en las conversaciones que tienen, que en estos departamentos se comprometa a la lucha contra el comunismo y a evitar la expansión de la Cuba de Castro en la zona, ¿no? Entonces quiere decirse que quizás estoy intentando encontrar la imagen, ¿no? Este deterioro que se produce en términos políticos, diplomáticos, y que la crisis de República Dominicana es otro apéndice más de esas dificultades entre París y Washington. Sin embargo, en el tema que tiene que ver con la presencia francesa en estos territorios, no se traslada, no se produce, ¿no? Pedro, y después de la invasión de Estados Unidos a República Dominicana, ¿hubo algún intento de Gaulle que tú sepas en términos de República Dominicana, ayudarlos de alguna forma? Mira, hay ¿Mantuvo relaciones con Bosch? Sí, hay algún dato de interés. Una cuestión también previa. De la misma manera, por decirlo de alguna manera, que sorprende esta posición crítica de Gaulle ante la intervención de los Estados Unidos, ¿no? También sorprende que de pronto, casi de la noche a la mañana, esa posición se diluye, ¿no? Bueno, es cierto que los Estados Unidos ya en un momento determinado logran encontrar una salida a esta crisis, que es la conformación de ese gobierno provisional, que estará en manos de Héctor Godoy, que los constitucionalistas que Camaño al final acaban aceptando, esto en septiembre del 65. Pero fíjate, hay una conversación entre De Gaulle y el vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey, que se traslada a París. El motivo es el Salón Aeronáutico Internacional y los astronautas norteamericanos que acababan de llegar a la Tierra y tal. Bueno, esta cosa un poco, digamos que anecdótica, pero el vicepresidente Humphrey se entrevista con De Gaulle. Y durante una hora y media, Ángel, están hablando de diversos temas internacionales. Esos temas no es la carrera nuclear, no es las discrepancias con la Unión Soviética, no. Esos temas que se abordan en esa unión es Argelia, es Vietnam, y durante una hora están hablando sobre República Dominicana. Sobre una hora están hablando de República Dominicana. Y a partir de ese momento, esta posición, digamos que un poquito esta crítica que tenía de Gaulle va diluyéndose, va desapareciendo, ¿no? Bueno, porque hablábamos antes de esta idea de prestigio de Gaulle, ¿no? Esta cosa de sentirse de la grandeur. Pues el hecho de que el vicepresidente de los Estados Unidos fuera allí a hablar con él, le diera explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo, De Gaulle le diera su interpretación. Yo creo que, no sé si me explico, en el espíritu de Gaulle cómo cambia. Me preguntabas algo más. Yo creo que hay también un dato interesante, y es que cuando la crisis de República Dominicana está entrando en un cauce de solución, porque es obvio que la defensa del constitucionalismo no va a ir más allá, que los Estados Unidos con el embajador Bunker están ya poniendo la salida para el gobierno provisional. En ese momento, De Gaulle ofrece a Juan Bosch la posibilidad de residir en Francia. Yo creo que este es otro dato que se desconoce, que yo he encontrado en la documentación norteamericana, y con un nombre ficticio intentan sacar a Juan Bosch de Puerto Rico para que resida en Francia con una serie de condiciones,
dejar de hacer activismo político, por decirlo de alguna manera, pero le buscan como una suerte de salida en una ciudad al sur de Francia, en Antibes, en el Mediterráneo, y le buscan, digamos que esta opción, ¿no? Al final esto no sale. Es cierto que Juan Bosch en ese momento está pensando quizá irse a Venezuela o algo así, pero hay este ofrecimiento de Francia que yo creo que es una fórmula como de cerrar el círculo de lo que había pasado quizá en 1963, de esta solidaridad un poco con lo que Juan Bosch representaba, decirle, bueno, pues quizá en este momento de dificultades, presidente, véngase a Francia, instálese aquí, cosas desde el chino, al final Juan Bosch acabará en España. En el programa de hoy hemos discutido el tema de Charles de Gaulle y su relación y su intervención en términos de la crisis de la República Dominicana, particularmente la invasión de los Estados Unidos en el 1965, y cómo Charles de Gaulle fue un defensor de las libertades en toda América Latina, y máximo en este periodo cuando ya Francia no tiene sus principales colonias, las ha descolonizado, y vemos cómo en un país caribeño como la República Dominicana logra atraer la atención de un superhéroe del siglo XX como lo era Charles de Gaulle. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, simplemente para terminar, porque tampoco quiero dar la imagen de que a lo mejor de Gaulle es un defensor del tercer mundo, ¿no? Y del mundo de la esclavitud. Bueno, hay que recordar que Francia sigue teniendo colonias, por ejemplo, en Francia, en Djibouti, y sigue teniendo todavía estos territorios de ultramar o dominios de ultramar, donde el Estado francés no se va a retirar, ¿no? Por lo tanto, hay que ser también muy cuidadosos cuando hablamos de esta vía o tercera vía en la que De Gaulle intenta apoyarse en los países del tercer mundo, esta forma de descolonización. Creo que es importante también matizarlo porque quizá de mis palabras puede quedar la idea de que De Gaulle era un descolonizador por naturaleza, ¿no? Muchas gracias. No, de acuerdo. Lo que sí es que las grandes colonias las habían descolonizado. Sí, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Ángel. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.